Hola queridos amigos de YouTube, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os voy a hablar y voy a partir un melón porque hoy vamos a hablar en profundidad de una saga de Dark Romance, que es la primera saga de Dark Romance que me termino. Tengo que decir que yo no es que me guste mucho este tipo de género, pero bueno, dije, voy a intentar leer un poco y ver de qué trata, aunque obviamente tengo mis límites. Hay ciertos libros que sé de qué van porque en TikTok se habla mucho de ellos, pero yo no tengo ningún interés en leerlos. Aún así tengo que decir que este año me he leído dos sagas de Dark Romance y mi opinión de ambas es completamente opuesta. Una es malísima, otro día en un vídeo os hablaré de ella en profundidad porque todavía me quedan dos por terminarme y diréis, si es tan mala, ¿por qué no lo dejas a mitad? Pues mira, porque ya quiero hacer el vídeo y ahorraros ese dinero de que os compréis esos libros porque de verdad no merece la pena. Pero luego hay otra saga que tengo que decir que, bueno, aunque yo no esté a favor del Dark Romance y que haya aquí muchas cosas que me despiertan una red flag gigante, pues por lo menos está bien escrito. Así que hoy vamos a hablar de la saga Devil's Night de Penelope Douglas, que pues está bastante dentro del Dark Romance. Antes de empezar con cada libro en profundidad, voy a dar mi opinión general. En general de este libro, mi sensación ha sido, por un lado, que no puedo con los niños ricos. Por otro, que es una sensación súper ambigua porque las mujeres de estos libros, digamos que tienen mucho carácter, son muy fuertes, tienen una personalidad muy fuerte, pero en cambio están rodeadas de cuatro imbéciles que son el interés romántico y que además son cuatro machistas, pero a niveles extremos. Entonces, claro, tú lo lees, ves que el personaje es bastante consciente de que la persona que le gusta es un gilipollas, pero aún así ves que hay un interés romántico. Entonces estos libros creo que hay que leerlos con cuidado. Bueno, todo el Dark Romance en general, por ejemplo, creo que tienes que tener cierta edad y la mente muy amueblada para empezar a leerlos, porque si no te puede crear ciertas expectativas respecto al amor bastante tóxicas. Y algo que me preocupa, por ejemplo, es que a veces he visto libros de Dark Romance en las estanterías de la parte que son de más 13, más 15 años y no creo que sean el público objetivo de este tipo de libros, porque es lo que os digo, tenéis que tener la cabeza muy amueblada porque aquí os veis muchos tipos de maltrato que vienen de partes de señoros que tienen mucho dinero y que no tienen ningún límite moral, que se buscan a personajes femeninos fuertes, y yo creo que un poco los personajes son así para tener un contrapunto, porque si no serían horribles estos libros. Ya tienen muchas partes que son horribles, pero esto lo sería más. Pero ¿qué pasa? Penelope Douglas, aunque estas historias son súper oscuras, lo narra muy bien. Lo narra muy bien y es cierto que aunque justifica los actos de los protagonistas porque estamos dentro de un Dark Romance, tengo que decir que la historia al final te engancha. Yo lo leía y estaba horrorizada, pero a la vez decía, ya necesito saber cómo termina todo esto, quiero saber cómo va a terminar. Así que seguí leyendo los 6 libros que hay 4 oficiales y luego hay como 2 novelas cortitas, que creo que incluso se pueden conseguir gratis, si no me equivoco. No estoy muy segura porque las leí por Kindle Unlimited, más es como un rellenito para añadir más cosas. Dicho esto, voy a hablar de los 6 un poco y de mis sensaciones. El primero de todos es Corrupt, que es el que nos introduce en que hay 4 amigos que de adolescentes pues la liaban pardísima y 3 de ellos acaban en la cárcel. Entonces el primero de todos, que es Michael, pues tiene un crush con su vecina de toda la vida, pero cuando sus amigos salen de la cárcel todos piensan que su vecina es la que hizo que les metiesen en la cárcel, así que planean un plan para, digamos, asustarla y joderle la vida. En este libro nos encontramos abusos, nos encontramos violencia económica, porque hacen que se quede sin dinero la chica en un momento dado. En general, la sensación que te da es que Michael es un capullo y un posesivo. Al final, pues os podéis imaginar que hay un interés romántico y al final, pues, spoiler, acaban juntos, pero tengo que decir que fue la primera vez, este sí que fue de verdad mi primer Dark Romance, el primero de todos que leí. Luego tengo que decir que creo que he hecho callo y ya no me afectan tanto, cosa que no sé si es buena, pero cuando leí estaba horrorizada. Decía, es que todo mal, todo mal, todo mal. Después de leer un libro así, necesitas leer libros de gente buena. Pero aún así, tengo que decir que después de terminarlo dije, joder, macho, ahora quiero ver qué pasa con los otros 3 amigos. Y seguí leyendo. No me juzguéis. O sí, podéis juzgarme. Luego el siguiente libro es Hideaway, que va sobre Kai y Banks. Tengo que decir que creo que este ha sido el libro de todos, el que más me ha gustado.
porque Kai es el menos capullo de los 4. Kai es una persona relativamente decente en comparación de sus amigos. Kai tiene ahí una personalidad que, bueno, con terapia quizás se llega a salvar. Y la historia es oscura, pero también tengo que decir que Banks me cayó muy bien. Banks es la hermana secreta de Damon, que es otro de los personajes y el peor de todos, el más capullo de todos. Entonces también, digamos que este libro sirve para introducción del tercero, para que cuando llegues al tercero no odies 100% a Damon, de alguna manera que lo justifiques por su pasado. Pero aún así tengo que decir que es un libro, aquí nos encontramos también abusos, descubrimos más sobre la vida de Damon, descubrimos cómo era su infancia y eso era... Es difícil la verdad, y además digamos que la familia de Damon y Banks es prácticamente mafiosos, entonces... Es que yo no puedo recomendar Dark Romance. Creo que es un tipo de género que os tenéis que introducir si queréis. Y si queréis investigar, conocer vuestros límites, pero en general son historias que yo no sé si después de terminarme esta saga, que ya me la he terminado, y la otra que me quedan 2 libros... Creo que voy a pasarme una larga temporada sin tocar Dark Romance, porque creo que, bueno, lo respeto, pero como os digo, este segundo me gustó más, cosa que me preocupó porque empecé a pensar, ¿y si me he acostumbrado al Dark Romance y estoy normalizando estas cosas? Pero bueno, creo que también es por eso, porque Kai es el que mejor te cae si no te gustan los chicos malos. Luego nos encontramos Kill Switch, que para mí creo que es de los más difíciles de leer, porque la historia de Damon, que es el que os decía antes, que es el más capullo de todos, es que es el capullo integral, el que está traumado de la vida, el que está fatal, y es que no hay por dónde coger a este personaje. Y claro, tiene su historia de amor con Winter, y cómo empieza toda la historia de amor, es que todo mal, o sea... Claro, es que no quiero tampoco contar mucho porque quizás me banea TikTok si cuento la historia de amor entre Winter y Damon. Pero aquí se normalizan muchas cosas que no se tienen que normalizar. Damon, además, la cosa es, al final, bueno, pues es que todas estas historias acaban de cómo los chicos consiguen a la chica de sus sueños y cómo se casan y tienen hijos y son familias ricas perfectas. Ese es el resumen de todas estas historias. Pero... aún así tengo que decir que cuando Damon acaba con Winter, ni siquiera estos personajes hay un desarrollo para dejar de ser oscuros. Siguen siendo oscuros, pero encima se salen con la suya en todo lo que quieren, incluido estar con la chica que quieren, aunque sean unos capullos con ella. ¿Sabéis? O sea, entonces Kill Switch... Tengo que decir que aún así quise terminarlo de leer, ¿sabes? Como que lo quise terminar, ¿vale? Pero... y seguramente sea la historia que más conflictos me ha causado en toda mi vida. Sin duda. O sea, es un libro que no sé si quiero andar en él mentalmente de lo que acabo de leer, ¿sabes? Esa es la cosa. Luego, después de estos 3 libros, nos encontramos con Cónclave, que es una novela corta donde básicamente se reúnen todos y vemos a todos los personajes cómo hablan sus traumitas, pero sobre todo cómo hablan de que William, que es el cuarto amigo de toda esta historia, que también es uno de los más decentes, aunque bueno, entre comillas, porque en el cuarto hay cosas ahí que dices, bueno, como todos, es que como todos, porque todos son iguales, porque están en ese grupo de amigos y ya lo sabes tú lo que dicen, que Dios los cría y ellos se juntan. Aún así tengo que decir que Cónclave, bueno, pues es una historia sin más, básicamente para contarte 2 datos importantes en la narrativa, que es que William ha desaparecido y que una de las protagonistas, pues, no puede tener hijos, no hay más, lo puedes ahorrar. Si te los quieres leer, ya sabes lo que pasa. Luego hay pues escenas gratuitas de, ya sabes, spicy, porque este libro es spicy, todos lo son, y ya está. Y luego pasamos al último, más sin contar la novela corta, que es Nightfall, que es la historia de Will. Esta historia es muy particular, tengo que decir. También tengo que decir que ya en este punto de la vida hay partes que hice lectura rápida, lectura en diagonal, no me escondo, así que quizás hay escenas que no llegaron a calar realmente en mi mente y
¿Y qué os digo? Pero es que ya en este punto yo ya decía, yo ya quiero acabar con esto, necesito ya, y era, además, Nightfall es el más tocho de todos. Entonces, no me juzguéis. O sí, juzgadme. No sé por qué me podéis juzgar más, si por haber leído Dark Romance o por haber hecho lectura en diagonal. La cosa es que Nightfall es muy diferente de los otros tres. Porque para empezar, Will está en una especie de mansión a la que los padres ricos mandan a sus hijos cuando son muy problemáticos a que estén alejados de la vida y que vivan ahí como lobos. Entonces la cosa es que cuando él está ahí, aparece el amor de toda su vida, la persona a la que más ha querido, aparece ahí, repentinamente. Entonces, más de la mitad de la historia, diría, ocurre ahí. Todos los personajes que has conocido en los otros 3 libros, no se sabe nada de ellos. Y todo es la trama entre Will y la chica en una mansión donde hay otros personajes pues muy oscuros porque obviamente están ahí por algo. Diría que lo más interesante de esta historia es que la chica protagonista, cuando ves, porque todos estos tienen un hilo conductor que es el presente y el pasado, que el pasado es cuando estaban en el instituto y cómo se conocieron. Entonces en el instituto digamos que pasan cosas, hay ahí muchos traumitas. Entonces es curioso porque esta chica, en toda esta trama, descubres que está involucrada en todo lo que se ha ido contando en los libros anteriores, de una manera u otra. O sea, lo sabe todo. Esta chica lo sabe todo porque estaba metida en todos los berenjenales de una manera u otra sin ella quererlo. Aún así, tengo que decir que este libro se me ha hecho bastante difícil, sobre todo por el pasado de la chica. No tiene un pasado nada fácil. Damon tampoco. Todos son duros. Es que todos son duros. ¿Qué os digo? Todos son duros en esta historia. O sea, todas las historias aquí, pues que así es el Dark Romance. Yo lo entiendo, pero es que después de esto te dan ganas de leer, pues, libros como, no me acuerdo cómo se llama, Café con aroma a calabaza, creo que es como una chica que está en su cafetería y se enamora del granjero. Pues te apetece leer historias así después de esto, porque esto es traumático, pero no a nivel traumático tipo Tan poca vida, porque Tan poca vida es un libro que te genera ansiedad de lo traumático que es. Esto es traumático de que estás dentro de la mente de personas malas. Y entonces te mueve cosas, ¿sabes? Pero bueno, como digo, Nightfall pues es el punto y final. Tienes como toda esta parte que te explica cómo esta chica estaba relacionada, tienes también esta parte que está en una mansión y luego tienes el último trozo que es cuando ya salen de ahí, cuando ya el resto de personajes aparecen y el final perfecto donde todo acaba bien pero con traumas. Entonces por eso es tan largo realmente, porque claro, tienen que añadir ahí de repente a más personajes, a una especie de asilo que pasan cosas, claro. Entonces este libro pues es más largo y pues se me hizo un poco tochaco. Así habiendo hecho una lectura diagonal, bueno, la protagonista me ha caído bastante bien. En general las chicas de esta saga me han caído todas muy bien. O sea, es cierto que están con tíos que tú dices, chicas, es que tú lo lees y dices, chicas, acabad entre vosotras. ¿Os iría mejor? ¿Os iría mejor? ¿Por qué tenéis que aguantar a estos? Si es que los que sobran en esta historia son ellos, son los 4. Pero claro, esas cosas no pasan. Aún así tengo que decir que este libro pasan cosas entre personajes del mismo género. Aunque la mayoría de veces es para que la persona del género contrario se sienta motivada a que también participar. Entonces, bueno, ¿sabes lo que te digo? Bueno, es cierto que la mayoría de las chicas en esta historia son bisexuales y también hay muchos chicos bisexuales, pero algún romance menos estereotipado de tener la familia perfecta, feliz y multimillonaria se hubiese agradecido también, ¿eh? Y dicho esto, ya con este final, ya cuando está todo, llegamos a la siguiente novela corta que es Fire Night, que básicamente simplemente sirve para presentar a los hijos de todos. No sé si es que Penélope Douglas piensa en algún momento hacer como una siguiente saga que sean los hijos de estos, porque sobre todo se centra en un personaje que tú lo ves y dices pero aún así ha sido una historia que me ha sobrado bastante. O sea, la de Cónclave, bueno, por lo menos te añadía trama. Esta, sin más, es que te la puedes saltar totalmente. Así que nada, después de este tochaco que he contado, esta es mi opinión sobre Devil's Night. Cuéntame a ti qué te ha parecido, qué opinas de los Dark Romance y si quieres que te hable
de la otra saga que me he leído y que, al contrario que esta, por lo menos te digo que esa la evites, pero es que la evites en todos los aspectos, porque es que está tan mal escrita, es que no hay por dónde cogerla. Esa también he hecho lectura en diagonal en muchas partes, pero porque era insoportable. Pero eso ya lo hablaremos en otro vídeo. Sígueme para más.